Escuela Nacional de la Magistratura. Alma mater del Poder Judicial. Diplomado Procesal Penal Constitucional. Módulo 4. Motivación de la sentencia. Docente, Dr. Luis Armando Guevara Rísquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Armando Guevara Rísquez. Me corresponde dictar la materia en el Diplomado de Derecho Procesal Penal Constitucional correspondiente al módulo número 4, en el cual sería la motivación de la sentencia. Honrado con la invitación que nos hizo la escuela a los fines de impartir clases en este diplomado que se viene desarrollando y en el cual se abordan varios temas en materia penal, el cual nos correspondió en el día de hoy lo que es la motivación de la sentencia, y en este caso sería la sentencia penal como tal. Quisiera primero pasearme un poco o hacer una pequeña reseña histórica en función a lo que es este Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad?, que nos corresponde analizar en función a la sentencia que se debe emitir. Es importante trasladarnos pues a lo que es la valoración de las pruebas en materia penal. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal prevé que el método de valoración de las pruebas a través de la sana crítica. Ese artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de la valoración de las pruebas en función a la sana crítica. Esa sana crítica le da una libertad de apreciación al juez a los fines de apreciar con fundamento a lo que es la máxima experiencia, la lógica, con apoyo a los conocimientos científicos, apreciar y valorar las pruebas y emitir su pronunciamiento. Ello es así en función de que el Código Orgánico Procesal Penal, que entró en plena vigencia para el año ya del 98-99, en plena vigencia, cambia totalmente el método de valoración. Ya las pruebas no son tasadas, no son tarifadas, las pruebas vienen siendo, hay una libertad probatoria. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal está a la par con lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que si bien entró en vigencia en el 99, plena vigencia en el año 2000, contempla unos postulados o unas garantías y principios que ponen de manifiesto lo que es el debido proceso, y ese debido proceso en materia penal no es más que el respeto, ese derecho a la defensa, ese derecho a esa tutela judicial efectiva y a esa motivación, que es lo que hoy nos corresponde abordar en función a la sentencia que se debe emitir una vez se desarrolle un juicio y toque al juzgador, al sentenciador, emitir su pronunciamiento. No es menos cierto que la importancia de la motivación viene arraigado en ese principio de tutela judicial efectiva. Los justiciables, los peticionarios de justicia, tienen el derecho de saber de una manera motivada cómo llega el juzgador a la conclusión a esa sentencia que emite. Esa motivación, esa fundamentación tiene que darse en función a esos hechos que fueron objeto del debate, donde debe haber una correspondencia entre lo que es la acusación, entre lo que las partes han debatido, dentro de las pruebas que se han evacuado, y en función a emitir un pronunciamiento a través de esa sana crítica, de ese método de valoración que hoy es el tipo de valoración o el sistema de valoración que tiene previsto nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La importancia de la motivación de las sentencias penales es una cuestión de garantía constitucional. La tutela judicial efectiva que está prevista
en nuestra Constitución como un principio, como una garantía, no solamente viene dado en función al acceso a la administración de justicia, también esa tutela judicial efectiva viene dada en función al derecho que yo tengo de peticionar y al derecho que yo tengo de que se me dé una respuesta, pero una respuesta fundada, motivada, en función a lo que está planteado, a lo que se ha planteado. De allí que se hace énfasis y mucho se pensó cuando entró en vigencia este sistema que hoy nos rige, este sistema acusatorio que hoy tenemos vigente en nuestro sistema penal, que no era tan importancia o de relevancia la motivación de una sentencia. Y resulta ser que, por el contrario, en función a que nuestro Código Orgánico Procesal Penal es preconstitucional, pero tiene unos postulados que van a la par con lo que es la Constitución, ese debido proceso, nuestro actual sistema nos exige esa necesidad de motivar la sentencia y de esa fundamentación para que muchos han hablado doctrinariamente y hasta jurisprudencialmente un poco para controlar lo que pueda ser la arbitrariedad del juzgador. No basta que el juzgador se convenza a sí mismo de la responsabilidad o no de una persona que está siendo procesada, sino que también debe tratar de convencer o, si no convencerla, al menos que las partes tengan presente la manera en que se llegó a esa conclusión, y esa manera es a través de una sentencia bien fundada, bien motivada, dando explicaciones de cómo se llega a esa conclusión. De tal manera que esa motivación de la sentencia vendría a configurar un derecho o lo que tenemos en la Constitución como ese debido proceso, donde en el artículo 49 constitucional tenemos el derecho a la defensa, el derecho al juez natural. Bueno, eso sería también una garantía, esa fundamentación, esa motivación de la sentencia. Quería abordar un poco ese sistema de valoración y cómo ha variado o cómo se ha hecho el cambio tan trascendental en función que tenemos un código de enjuiciamiento criminal de corte inquisitivo donde las pruebas estaban tarifadas, estaban tasadas, ya tenían un valor asignado en el mismo código. No olvidemos ese famoso 2 testigos hábiles y cortés que hacen plena prueba. Eso es una tarifa, ya tiene asignada una valoración. No olvidemos esa famosa confesión que por muchos conocido, el hecho de que siempre se parafraseaba eso de que a confesión de parte relevo de prueba. Entonces esas tarifas han cambiado, pues en nuestro actual sistema ya hay una libertad probatoria en tanto y en cuanto esas pruebas sean obtenidas en la manera o de la forma que lo permite el Código Orgánico Procesal Penal y las mismas sean pertinentes, útiles y necesarias para el proceso, para determinar la verdad de los hechos. De allí pues que esa libertad probatoria le da esa amplitud al juzgador de valorar y de llegar a una conclusión. No está atado a una tarifa legal, no está atado a unas pruebas ya tasadas, sino que hay una libertad probatoria, pero que las mismas sean útiles, pertinentes y necesarias a los fines de que aporten al proceso en la búsqueda de la verdad. Es por ello que es importante que en esta motivación de la sentencia el juzgador, el sentenciador esté claramente ubicado en el método de valoración de las pruebas y cómo va a ser ese razonamiento. Olvidemos que el artículo 22 nos habla de la sana crítica y esa sana crítica nos habla de el juzgador se va a apoyar en las máximas experiencias, en conocimiento científico, en la lógica.
pero al momento de emitir esa sentencia o ese fallo, debe explanar, explicar dónde está aplicando la lógica, en qué prueba está aplicando las máximas de experiencia, en qué prueba está aplicando los conocimientos científicos. Es tanto así que ha dicho pues la doctrina y tanto la jurisprudencia que esas pruebas deben ser analizadas de manera conjunta, separadamente y conjuntamente para llegar a la conclusión, a la determinación. Y eso a través de un razonamiento, una motivación que debe plasmarse en esta sentencia. De allí pues que se ha dicho en el concepto de la importancia de la motivación de una resolución judicial constituye el deber de fundamentación y exteriorización de la razón de la decisión. Esto implica, por tanto, una explicación, una argumentación de lo que se resuelve en la misma. La adecuada motivación permite que las partes conozcan la razón de la decisión e igualmente que exista un adecuado control de las resoluciones judiciales a través de los pertinentes recursos, de forma que un tribunal superior pueda controlar la correcta aplicación del derecho, esa supervisión, ese control de esa arbitrariedad que en un momento determinado el juez puede incurrir. La motivación de la sentencia debe conceptualizarse como la exposición realizada por el tribunal de las razones que sustenta su decisión, destinadas a justificar ante las partes y la sociedad en general cuál ha sido el razonamiento seguido para arribar a determinada solución. Eso, señores, se denomina tutela judicial efectiva y debido proceso, una garantía constitucional que está allí prevista en función de garantizar que esa sentencia no es una sentencia caprichosa, arbitraria o con sede de venganza. Igualmente nos señala la doctrina, los estudiosos del derecho, señalaban que la motivación constituía un deber administrativo impuesto al magistrado como manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a efectos de poder probar que su decisión es un acto reflexivo emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no de un acto discrecional de voluntad autoritaria. Y es eso, controlar esa decisión o ese resultado que emana del desarrollo de un debate donde las partes pues van a exponer su fundamento de derecho en que se apoya. No olvidemos que el juicio se desarrolla en función a unas partes, en este caso el Ministerio Público, quien es titular de la acción penal y quien les corresponde, pues, en representación del Estado, buscar que se administre justicia y sea sancionada una persona que ha quebrantado una norma de vivencia ante la sociedad. La defensa, que es una garantía constitucional, tendrá sus argumentos y expondrá sus fundamentos y eso debe plasmarse en el desarrollo de esa sentencia, de esa motivación, en función a dar una respuesta, a valorar y expresar si se compadece la decisión o la conclusión a la que se llega en función a las pruebas debatidas y que se han desarrollado en el proceso. Por otra parte, es importante señalar que las características de la motivación vienen dadas en función de la doctrina, que la motivación de la sentencia debe reunir una serie de puntualizaciones para erigir como una garantía constitucional del debido proceso. En primer lugar, la fundamentación debe ser expresa, esto es, el tribunal debe consignar expresamente los argumentos que lo llevaron a adoptar su decisión.
Por lo tanto, no resulta admisible que se remita a los fundamentos expuestos en una decisión anterior, a los postulados por la doctrina o incluso la jurisprudencia sobre el punto en cuestión. Asimismo, debe ser clara, esto es fácilmente comprensible y esto es tutela judicial efectiva. Esta característica se ha desarrollado con énfasis con la evolución de la función extraprocesal de la motivación ya referida. En efecto, si consideramos a la motivación de la sentencia como un mecanismo de justificación del ejercicio del poder que tenga como finalidad permitir a la ciudadanía controlar ese ejercicio, de allí es que debe ser transparente esa sentencia en función de que debe ser el resultado de lo que se ha debatido en el juicio, en el desarrollo del juicio, con las pruebas que las partes han aportado a los fines de demostrar los alegatos en la cual se sustenta una acusación y los alegatos en la cual se sustenta la defensa de esta persona que está siendo juzgada, llámese acusado o llámese imputado, como bien se quiera denominar. De allí que la motivación en el proceso penal, la necesidad de la motivación de las resoluciones judiciales, principalmente de los autos y sentencias, es especialmente intensa en el proceso penal, dada la afectación que se produce en los derechos fundamentales de las personas, como es la libertad. No olvidemos que el hombre nace libre como tal, y eso es una garantía constitucional, el derecho a la libertad, a ese libre tránsito. Entonces, ese juzgamiento requiere pues de una responsabilidad que está en manos del Estado en función de establecer responsabilidades ante el quebrantamiento de alguna norma de convivencia y esa motivación, esa explicación, esa resolución debe ser clara, concisa, expresar lo que se quiere o a lo que se está llegando como conclusión de un resultado de un juicio. De tal manera que una ausencia de motivación o una total inmotivación de un fallo rayaría en lo que es un vicio que genera la nulidad de ese fallo, una nulidad absoluta en función de que se viola tutela judicial efectiva, debido proceso y en función a que esa explicación o ese razonamiento brilla por su ausencia. Ok, como podemos observar, de lo que he expuesto en cuanto a la motivación, podemos concluir de que la motivación de la sentencia es una exigencia relativamente moderna, que nació producto no del avance de la ciencia jurídica, sino por razones políticas como un mecanismo de controlar la actividad jurisdiccional. Sin embargo, con ello se provocó el nacimiento de una garantía para lo justiciable, luego elevándose su rango a un requisito esencial del debido proceso y componente indiscutible del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Su consagración como elemento inherente al derecho procesal fundamental, al debido proceso, se produjo con la expansión de su contenido, que ya no puede ser restringido a las partes del proceso y al tribunal que dictó el fallo, y así como al de alzar, superando su identificación como un mero requisito formal de la sentencia, sino que actualmente se proyecta a la sociedad en su conjunto como forma de justificar el ejercicio del poder estatal. Es por ello que debe insistirse en la íntima vinculación entre la motivación de la sentencia y la valoración de las pruebas, así como el ejercicio de esa sana crítica. En este sentido, ya no puede considerarse que una sentencia se encuentra motivada cuando solo hace referencia a los medios de pruebas que dieron mérito a la decisión, sino que el tribunal tiene el poder, deber de pronunciarse también sobre aquellos elementos probatorios contrarios a la decisión a la que se arribó. Teniendo en cuenta
lo mencionado, y ya sea que se considere que la ausencia de motivación constituye un error improcedendo o un vicio indicando, los tribunales deben evitar realizar cualquier remisión al principio de finalismo como criterio que permita suplir la necesidad de motivar el fallo, práctica que debe ser rechazada ya que es la propia exigencia del debido proceso que impone explicitar el razonamiento seguido para arribar a la decisión y que permitirá verificar si la sentencia ha cumplido con la finalidad de ser justa. Así las cosas, podemos decir que se genera esa necesidad de motivar y de explicar en el fallo respectivo fundadamente cómo se llega a esa conclusión, a esa determinación. Es por ello que es importante, en función de establecer responsabilidades o sancionar, en este caso, a una persona a través que ha sido sometido a un proceso, se indica la necesidad de que ese razonamiento tiene que ser un razonamiento lógico, que se compadezca, lógico jurídico, con lo que está plasmado en esa acusación y lo que ha sido objeto del debate. Fíjense que he insistido que para esa motivación de esa sentencia, de ese fallo, de esa fundamentación, es importante tener presente esas pruebas, ese método de valoración, esa apreciación de las pruebas. A veces se pensó que, como quiera que traíamos ese vicio de ese sistema inquisitivo donde para formar una sentencia, bien sea condenatoria o establecer responsabilidades, se requería de un cúmulo probatorio que fuese suficiente a los fines de enervar pues esa presunción de inocencia y poder establecer responsabilidad. No es menos cierto que este sistema que hoy nos rige, donde existe una libertad de prueba, una libertad de apreciación de las mismas, y que en función a ello el juez no está atado a ninguna tabla, a ninguna tarifa, puede tener esa libertad de apreciar esos hechos y a través de ese razonamiento lógico establecer sus conclusiones. Muchas veces se pensó que con este sistema sería cuesta arriba establecer responsabilidades, dado en cuenta que se requerían de cúmulos de pruebas, y lo cierto del caso que no es así, pues ya sabemos que se puede establecer responsabilidad en un proceso a través de una mínima actividad aprobatoria, tal cual como en su manual de derecho procesal lo establece el doctrinario Miranda Estrampo, cuando habla de esa mínima actividad probatoria. Podemos decir que yo juez sentenciador, con una prueba puedo establecer responsabilidad penal. Y esto es así en función de que este sistema que hoy nos rige, este Código Orgánico Procesal Penal, permite, le da esa amplitud y esa facultad al juez de llegar a esa determinación. De tal manera que podemos señalar claramente que esa carga de la prueba, en función a que el enjuiciado, el acusado, está protegido por esa presunción de inocencia, esa carga de la prueba la tiene el Estado a través del Ministerio Público de demostrar o establecer o tratar pues de que a esta persona se le establezca responsabilidad. Es por eso que se ha dicho que la carga de la prueba es el presupuesto esencial de la actividad probatoria, su base o fundamento, y en razón de ello, en el proceso acusatorio jamás podría haber en buena ley una sentencia
condenatoria si las partes acusadoras no desarrollan eso que se ha dado en llamar la mínima actividad probatoria, es decir, la prueba de la existencia del delito y de la responsabilidad del imputado que anule esa presunción de inocencia que hemos señalado y que es una garantía constitucional. Un tribunal de juicio, para determinar si ha existido o no verdaderas pruebas de la parte acusadora y si estos han sido suficientes para acreditar la culpabilidad o no del acusado, debe necesariamente verificar la existencia de actividad probatoria, aunque sea mínima, y que esta actividad probatoria, aún mínima, pueda servir para determinar la culpabilidad del acusado. Esta actividad probatoria limitada o llamada también mínima actividad probatoria cobra vida en este actual proceso penal que tenemos. Ello es así en función que se pueda dictar una sentencia condenatoria sin la base de una prueba, agregando que cuando se hable de mínima actividad probatoria, lo que se exige al juez es que toda sentencia de condena se apoye o sustente indefectiblemente en elementos de tal naturaleza condenatoria, aunque dichos elementos sean mínimos, lo que significa una necesidad de existencia de algún elemento o dato probatorio obtenido de los medios de pruebas practicados que sirvan para fundar la condición de juzgador. Ello así, estaríamos hablando de que se requiere esa fundamentación, esa motivación, esa explicación de cómo se llega a ese resultado a través de esa mínima actividad probatoria que se ha desarrollado en el debate. De tal manera que esa sentencia debe bastarse por sí sola, en función no solamente del convencimiento que debe tener el juzgador, sino que las partes también se le dé una explicación razonada, fundada, de cómo se llega a esa conclusión. Sabemos que no van a estar a gusto o tal vez no les parecerá. Bueno, tendrán los recursos que establece la ley, que le da la ley para recurrir y manifestar su descontento ante la alzada que corresponda a revisar esta decisión. Pero la sentencia debe estar en función a establecer claramente, razonadamente, con un razonamiento lógico y que se compadezca con lo que se ha debatido en el desarrollo del juicio. Por otra parte, es por eso que es de vital importancia ese auto de pase a juicio que se produce una vez que se realiza esa audiencia preliminar, esa fase intermedia que tenemos en nuestro sistema actual acusatorio. No es más que esa depuración que debe hacer el juez de control cuando emite su pronunciamiento en función a admitir unos medios de prueba, a admitir esa acusación y en ese auto de pase a juicio que igualmente debe ser motivado, fundado. Si bien es cierto no se requiere una motivación exhaustiva como tal y como si lo requeriría una sentencia de juicio, no es menos cierto que ese auto de pase a juicio, que es una decisión, debe estar fundado, debe estar motivado en función de que allí se va a fijar el objeto del juicio. ¿Cuál va a ser el objeto del juicio? ¿Cuáles son las pruebas sobre las cuales va a descansar el desarrollo de ese debate? En función a ello, es muy importante la fundamentación y lo que el juez en su decisión establezca cuando hace ese pase a juicio. No olvidemos, y no es para nadie un secreto, que ha dicho la doctrina y la misma jurisprudencia, tanto constitucional como penal, que esa fase intermedia, esa audiencia preliminar,
es con la finalidad de depurar, verificar de que exista seriamente un pronóstico de condena a los fines de emitir ese pase a juicio. De lo contrario sería someter a una persona a una pena de banquillo, que lamentablemente a veces se piensa de que bueno, vamos a correr la oruga, vamos a dejar que sea el juez de juicio que le dé la libertad, yo tranquilamente me lavo las manos. No, señor, eso no es así. Esa fase es importante y la función del juez de control es depurar, que se dé ese pase a juicio en función de que existen elementos para deducir que hay un pronóstico de condena y no pasar la responsabilidad a un juez de juicio que en todo caso lo que le corresponde es hacer el juicio y no estar determinando o observando o supliendo omisiones en función si hay o no un pronóstico de condena o si las pruebas que fueron ofrecidas son útiles, necesarias, pertinentes, si son lícitas, si fueron obtenidas de la manera que el código lo permite, porque eso le corresponde al juez de control en esa fase intermedia, en esa audiencia preliminar. De tal manera que esa fase es muy importante y que lamentablemente en la práctica se ha tratado pues, de no darle mayor relevancia y se considera como un mero trámite, ¿no? Si el legislador, que es sabio, si el legislador hubiese querido que no se le da esa relevancia, suprime esa fase, vamos de una fase investigativa a una fase de juicio sin pasar por esa fase intermedia. De tal manera que ese es uno de los problemas que se encuentran los jueces de juicio cuando les llega una causa para realizar el juicio y se consiguen que ese auto o esa decisión de pase a juicio no está clara, no le fija cuál es el objeto del juicio, no está motivada, no explica. Y le corresponde entonces él estar subsanando esas omisiones o esas fallas que se produjeron en una fase que no es la que a él le corresponde. Entonces, eso es muy importante, de relevancia, y fíjense cómo ese auto, que es un mero auto que muchos piensan que no tiene mayor relevancia, es importante, y de allí que el mismo legislador, el código prevé que debe ser fundado, debe estar motivado, y esa motivación, vuelvo y repito, tiene que ser en función a esos medios de pruebas que se están ofreciendo, a las contradicciones que la defensa realice sobre las mismas y en función de ese pronóstico o no de condena para que se dé ese pase a juicio. De tal manera que de allí comienzan los problemas en el juez de juicio cuando se consigue que a veces es él que tiene que depurar, muchas veces en el desarrollo del juicio le corresponde, si se quiere, anticipadamente verificar si esa prueba es pertinente, útil o necesaria o fue obtenida de la manera que lo permite el código, es una prueba lícita, cuando no es esa su función es hacer el juicio, realizar el juicio y una vez que concluya ese juicio emitir su pronunciamiento en función de si es o no responsable esa persona de los hechos que se le están acusando, por los cuales se le está acusando. Entonces, esa motivación, esa fundamentación de ese pase a juicio nos fija el objeto del debate, y ese objeto del debate requiere precisamente una atención por parte del juez de juicio, porque es el que lo va a llevar al desarrollo como tal de ese juicio y va a claramente fijarle cuáles son las perspectivas o en este caso los elementos en los cuales él va, en este caso elementos probatorios en los cuales él va a fundamentar su decisión una vez que los mismos sean evaluados o sean practicadas las pruebas. Otro aspecto importante, lo que hablaba
el doctrinario Eric Pérez Sarmiento en cuanto a la dicotomía de las pruebas. Esas pruebas que llegan al proceso, que llegan al juicio, en un inicio son diligencias de investigación que se practican y no toda diligencia de investigación va a ser prueba. Una vez que se pasa a esa fase intermedia, una vez que el fiscal, en este caso el Ministerio Público, va a presentar su acto conclusivo, una acusación, él determinará cuáles son esas diligencias de investigación que pasarán a ser pruebas y en las cuales se va a sustentar su acusación. Siendo ello así, esas pruebas que llegan al juicio, que son admitidas por el Tribunal de Control para que se practiquen el juicio, de ninguna manera debe entenderse que ya establecen o ya vinculan a la persona que está siendo procesada a los fines de determinar responsabilidad. Las mismas, para que tengan o surtan su efecto, deben ser evacuadas. Una vez que están, si estas son evacuadas y que el juez las aprecie en función a ese método de la sana crítica, es que pasará a determinar si existe o no responsabilidad o si se ha demostrado la responsabilidad de esta persona, se ha deshecho ese manto de presunción de inocencia que lo cubre o lo protege constitucionalmente. Mientras tanto, esas pruebas no sean evacuadas, practicadas, sigue o está vigente esa presunción de inocencia sobre esta persona. No puede decirse que por el hecho de que se practicaron una diligencia de investigación y se están ofertando como medios de prueba, ya está prevista entonces, o ya esa persona está prácticamente sentenciada. No, por el contrario, es en el desarrollo de ese debate, es en el desarrollo del juicio en que se va a demostrar su responsabilidad o no. Por eso es que muchos han dicho que esa fase de juicio es una de las más importantes del proceso, porque es la que al fin o es en donde se va a determinar si hay o no responsabilidad. Muchas veces se confunde o se percibe que por el hecho de que se ha emitido en la audiencia de presentación ante un hecho flagrante, ante la comisión de un hecho punible y la persona es sorprendida en flagrancia y se presenta a un tribunal de control para ser oído, entonces al emitirse un pronunciamiento como es esa famosa privativa, esas medidas cautelares privativas a la libertad, se piensa que hay una responsabilidad ya. No, esas medidas son cautelares, tienden a garantizar el desarrollo del proceso, a que esta persona no evada responsabilidad. Por ello, inclusive, eso es la excepción, porque la regla está previsto constitucionalmente que ese ciudadano tiene derecho a enfrentar esa investigación en libertad. La excepción es que quede privado en función a que se presuma un peligro de fuga, un peligro de obstaculización de la investigación o que el mismo pueda evadirse. Y fíjense que esa decisión que se emite allí, que es una medida cautelar, para nada va a establecer responsabilidad, debe ser fundada, debe ser motivada a explicar cómo se llega a la determinación de que esa persona debe ser privada de la libertad o, por el contrario, se puede otorgar una medida cautelar sustitutiva en función de que no hay ese peligro de fuga, ese peligro de obstaculización o de evasión y no enfrentar ese proceso. Pero eso debe estar motivado, plasmado, porque si las partes, en este caso, el acusado, el imputado y su defensor consideran de que no es esa la decisión que se debió emitir, esa decisión, ese auto, ese pronunciamiento es recurrible y muchas veces
se ataca también por inmotivación, no se dice nada sobre los extremos que debe estar claramente allí previsto. Ese auto fundado debe determinar si ese hecho es un hecho punible, si ese hecho que es un hecho punible en función a ese principio de legalidad no está prescrito, si hay elementos indiciarios que relacionen a esa persona con ese hecho, y otro aspecto muy importante es cómo va a asumir ese proceso en libertad o bien sea privado de libertad, por cuanto se presuma de que el mismo pueda evadirse, pueda obstaculizar la investigación o bien pueda desaparecer elementos probatorios que tiendan a demostrar su responsabilidad. Y todo esto tiene que estar plasmado, motivado, fundamentado. A veces vemos decisiones, estas decisiones de esas audiencias de presentación, ese auto donde se emite la medida de privación de libertad que adolece de total motivación. Es prácticamente un corte y pega del acta de presentación que en nada se corresponde con lo que exige el legislador. Yo cuando voy a recurrir de esa decisión, cuando voy a apelar de esa decisión que se emitió allí, recurro desde el auto fundado donde se emitió el pronunciamiento que bien me priva o bien emite una medida cautelar sustitutiva a la libertad, por ejemplo una presentación al tribunal. Yo tengo derecho a recurrir a ello, si bien no quedé privado, pero considero que no es ajustado derecho y debo recurrir. ¿Y cuál es la obligación del juez? Motivar su decisión, explicar dónde está el peligro de fuga, por qué considera que hay un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la investigación que amerite que él esté privado. Y eso debe explicarse, debe plasmarse allí. Muchas veces, y bien sabemos que por la gravedad del delito es un elemento a tomar en cuenta, lo grave del delito, pero es uno de los tantos elementos que nos pueda dar a presumir, una presunción juris tantum, de que esa persona se quiera evadir para no asumir responsabilidad. De tal manera que esa fundamentación y esa motivación de los fallos, llámese auto, llámese sentencia, requiere esa explicación en función a garantizar esa tutela judicial efectiva y ese debido proceso que tiene su más amplia aceptación y exigencia constitucionalmente. Siendo ello así, estaría viciada una sentencia que adolezca de total motivación. No puede tener una validez y es por ello que se considera que esa sentencia debe ser anulada. Si es una sentencia de juicio, los efectos o la consecuencia es realizar o retrotraer al estado en que se realice nuevamente el juicio y se emita una sentencia fundada, motivada en derecho. Entonces, eso no es convalidable ni por las partes, ni le está dado pues decir que es un vicio que está viciado de nulidad relativa. Es algo grave que el legislador y el constitucionalista han catalogado como una violación de garantía a ese debido proceso. Escuela Nacional de la Magistratura. Alma mater del Poder Judicial.